Durante siglos, los efectos de la meditación fueron considerados subjetivos, espirituales o simplemente imposibles de medir. En 2005, Sara Lazar, neurocientífica de Harvard, publicó el primer estudio que midió la estructura del cerebro de meditadores usando resonancia magnética de alta resolución. El hallazgo fue inequívoco. Los meditadores de largo plazo, personas con entre 7 y 40 años de práctica regular, tenían la corteza prefrontal y la ínsula medialmente más gruesas que personas de la misma edad y nivel educativo sin práctica de meditación. La corteza prefrontal es la región ejecutiva del cerebro, atención sostenida, toma de decisiones, regulación emocional. La ínsula procesa las señales internas del cuerpo, el latido, la respiración, el hambre, y es crítica para la autoconciencia y la empatía. Más llamativo aún, en meditadores de 40 a 50 años, el grosor de ciertas regiones era comparable al de personas de 20 a 30 años sin meditación. Lazar señaló lo que eso implica. La práctica contemplativa regular podría estar compensando parte del adelgazamiento cortical normal asociado al envejecimiento. La meditación no solo calma, parece proteger la estructura cerebral. Lazar estudió meditadores expertos. La pregunta natural era, ¿cuánto tiempo hace falta? En 2011, Britta Hölzel, también de Harvard, respondió esa pregunta con el primer estudio longitudinal controlado de meditación en principiantes. Tomó 16 personas que nunca habían meditado y las sometió al programa MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, diseñado por John Kabat-Zinn en la Universidad de Massachusetts. 8 semanas, clases semanales y práctica diaria de entre 27 y 45 minutos. Al finalizar el programa, las resonancias magnéticas mostraron cambios estructurales medibles en múltiples regiones. Mayor densidad de materia gris en el hipocampo, región de la memoria y el aprendizaje, y en la corteza cingulada posterior, el cerebelo y la unión temporoparietal. Simultáneamente, la amígdala derecha, la central de alarma del cerebro, mostraba menor densidad de materia gris, y esta reducción en la amígdala correlacionaba directamente con la reducción en los niveles subjetivos de estrés reportados por los participantes. 8 semanas, sin años de práctica budista, sin retiros, con el programa accesible que cualquier persona puede hacer. Ya vimos en el video 32 que la amígdala es la central de alarma del cerebro. Detecta amenazas, activa el eje HPA, libera cortisol y cuando está hiperactiva por estrés crónico, suprime la corteza prefrontal y deteriora la memoria del hipocampo. La meditación actúa directamente sobre ese circuito. El estudio de Hölzel mostró que la reducción en la amígdala no era arbitraria. Se producía precisamente en la amígdala derecha, la más asociada con las respuestas de estrés agudo y la hipervigilancia. Pero la meditación no apaga la amígdala, la recalibra. Richard Davidson, neurocientífico de la Universidad de Wisconsin, estudió meditadores tibetanos expertos y encontró que su amígdala respondía perfectamente a estímulos emocionalmente intensos, pero se recuperaba significativamente más rápido que en no meditadores. La definición operativa de regulación emocional no es no sentir, es recuperarse más rápido. La meditación entrena exactamente esa velocidad de recuperación. Adicionalmente, múltiples estudios documentan reducción de cortisol basal en meditadores regulares, confirmando que el efecto no es solo conductual, sino endocrinológico. El cuerpo libera menos hormona de estrés en reposo. Cuando no estás haciendo nada en particular, no estás leyendo, no estás concentrado en una tarea, tu cerebro no se apaga. Activa lo que los neurocientíficos llaman la red neuronal por defecto, un conjunto de regiones cerebrales que se activan durante el pensamiento espontáneo, la rumiación, la planificación de escenarios futuros y el recuerdo de experiencias pasadas. En términos simples, cuando tu mente divaga, la red por defecto está encendida. En 2010, Matthew Killingsworth y Daniel Gilbert de Harvard publicaron en Science un estudio que monitoreó los estados mentales de 2.250 personas
en tiempo real usando una app en el teléfono. El 47% del tiempo, la mente de las personas estaba en un lugar distinto a lo que hacían en ese momento. Y esa mente que divagaba era consistentemente más infeliz que la mente enfocada en el presente, independientemente de la actividad. La meditación de atención plena entrena específicamente la capacidad de notar cuando la red por defecto se activa y regresar intencionalmente al momento presente. Los estudios de neuroimagen muestran que meditadores regulares tienen mayor conectividad entre la red por defecto y la corteza prefrontal, es decir, tienen mayor control ejecutivo sobre sus propios pensamientos automáticos. No es suprimir los pensamientos, es no ser arrastrado por ellos. Hemos hablado de BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, en el contexto del ejercicio físico, la proteína que actúa como fertilizante neuronal, estimulando el crecimiento de nuevas sinapsis y protegiendo neuronas existentes. La meditación produce el mismo efecto por una vía diferente. Estudios en meditadores regulares documentan aumentos de BEDNF sérico comparables a los producidos por el ejercicio aeróbico moderado. El mecanismo propuesto, la reducción de cortisol crónico, por la meditación elimina la supresión que el cortisol ejerce sobre la producción de BDNF. Menos cortisol, más BDNF, más neuroplasticidad. Richard Davidson, trabajando con monjes budistas tibetanos, con más de 10.000 horas de práctica contemplativa, registró algo sin precedentes en humanos. Durante ciertos estados meditativos avanzados, el cerebro producía sincronización de ondas gamma de amplitud muy superior a cualquier estado documentado previamente. Gamma es la frecuencia de mayor frecuencia del cerebro, asociada con integración de información, conciencia y procesamiento cognitivo de alto nivel. El cerebro que medita profundamente no está inactivo, está operando en frecuencias que el cerebro no entrenado raramente alcanza. No toda meditación es igual, y la ciencia ha estudiado con distintos niveles de rigor diferentes prácticas contemplativas. 3 tienen evidencia robusta. Primero, el mindfulness o atención plena. El más estudiado científicamente, popularizado por Jon Kabat-Zinn como MBSR. Consiste en enfocar la atención en el momento presente, generalmente la respiración, y notar sin juzgar cuando la mente divaga. La evidencia cubre reducción de ansiedad, depresión recurrente, dolor crónico y cambios estructurales cerebrales documentados como vimos antes. Segundo, el body scan o exploración corporal. Atención secuencial a distintas partes del cuerpo, de los pies a la cabeza. Activa la ínsula, región de la conciencia interoceptiva, y produce activación parasimpática sostenida, reduciendo la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol durante y después de la práctica. Tercero, la meditación de bondad amorosa o loving kindness, generación activa de sentimientos de afecto hacia uno mismo y hacia otros. Barbara Fredrickson, de la Universidad de Carolina del Norte, demostró que esta práctica aumenta emociones positivas de forma sostenida, fortalece las conexiones en la ínsula y el circuito de compasión y reduce la sensación subjetiva de soledad en personas mayores. Integrando los hallazgos de Lazar, Holzel, Davidson y Fredrickson, este es el protocolo mínimo viable con base en la neurociencia. Primero, establece un momento fijo, antes del teléfono por la mañana, no después de revisar el correo, no al final del día si estás agotado. La consistencia horaria ancla la práctica al ritmo circadiano y reduce la fricción de decisión. 10 minutos cada mañana. Segundo, postura con espalda erguida, en silla, en suelo, como prefieras. El objetivo no es la postura en sí, sino mantener el cuerpo en un estado de alerta relajada que no produzca somnolencia. Tercero, elige un ancla. La respiración es la más documentada. No controles la respiración. Solo observa la sensación del aire en la nariz, en el pecho, en el abdomen. Eso es todo. Cuarto, cuando notes que la mente divagó y divagará, eso no es fracasar, eso es la práctica,
Nota el pensamiento sin juzgarlo y regresa al ancla. Cada vez que regresas, estás literalmente ejercitando la corteza prefrontal. Quinto, 40 días consecutivos. Holsell documentó cambios estructurales mesurables en 8 semanas de práctica diaria. La consistencia, no la duración, es la variable crítica. No necesitas una app, no necesitas música, no necesitas silencio perfecto, necesitas 10 minutos y la misma silla todos los días.